Coloquio número 151. Reciban el cordial saludo del doctor Arturo Talledo Coronado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias de una trayectoria muy cercana a la inserción de las tecnologías de la información, tanto en los procesos productivos como en los procesos educativos. El día de hoy trataremos un tema que es de particular interés para todos los profesionales, independientemente de la tecnología, independientemente de la especialización en ingeniería, independientemente del nivel de exigencia, porque en los procesos todos participamos. Y en el caso de hoy trataremos sobre los procesos como clave de la gestión educativa. Llámese educación superior universitaria o no universitaria, llámese educación básica regular. Para todos los niveles, los procesos son una clave del éxito. Los procesos tienen que ver con cada momento que se vive dentro de una institución. Y a escasos 5 años de iniciarse la quinta revolución industrial, en los últimos tiempos muchos acontecimientos van demostrando no solo la importancia de las tecnologías de la información, sino la imposibilidad de prescindir de ellas. Ya tenemos tecnologías de la información en la actividad agrícola, en los campos lejanos. Ya tenemos drones con cámaras de inteligencia artificial que recorren la ciudad. Ya tenemos tecnología clínica de sensórica de la detección de la conducta humana. Impensable apenas hace unos pocos lustros, eso ahora ya existe. Entonces, ¿cómo es que esto se logra que funcione? Porque no es únicamente tener tecnología, no es únicamente tener el compromiso de los profesionales. Hay un ordenamiento. Ese ordenamiento, que hoy día lo vamos a reconocer llamado procesos, lo vamos a revisar a la luz de los avances tecnológicos. Y como es costumbre, en los coloquios desde la UNI, empezamos siempre con las definiciones para tener claridad en los conceptos que vamos a manejar. Y de hecho, ya está en preparación un diccionario de tecnologismos. Ya les daremos la primicia. El diccionario de tecnologismos tiene por función o tendrá por función normalizar el lenguaje, porque muchas veces usamos las mismas palabras, pero nos referimos a cosas distintas. Y en el ámbito de la tecnología, la inserción de neologismos diversos procedentes de distintos idiomas han provocado hoy en día que se generen confusiones en las cosas que comunicamos. Bueno, proceso. ¿Qué entendemos por proceso? La definición más simple, se trata del paso a paso organizado. Es todo aquello que hacemos para que algo funcione bien y funcione bien desde el principio. Y funcione de tal manera que haya una suerte de orquesta armonizada, de escritorio a escritorio, de área a área, de oficina a oficina, de piso a piso, de edificio a edificio, de municipalidad a municipalidad, de gobierno regional a gobierno nacional, de las corporaciones empresariales y de todos los locales que puedan configurar alguna actividad corporativa. Llámese banca, llámese industria de todos los tipos. Los procesos están inmersos incluso en los delivery. Cada vez que recibimos en casa alguna comida que hemos requerido, hay un proceso inmerso de logística, de abastecimiento, de comunicación, de transporte, y todo eso tiene costos y todo eso está mapeado de tal manera que la funcionalidad de todo el servicio esté tan bien estructurada que ahora se dan el lujo de decir, si no llegamos en 30 minutos, no pague, ¿no? Es que todo lo tienen tan debidamente estructurado que pueden
dar ese pronóstico de tiempo en la calidad de un servicio. Eso es el empleo eficiente de los procesos, del mapa de procesos. Hay una palabra que vamos a incluir el día de hoy que es clave, la llave. ¿Qué entendemos por clave? Es el conjunto de reglas, de correspondencias, que se explican con un código o de signos o de significantes. Un código de signos muy conocido, la dama con su gorra de enfermería y el dedo sobre la boca que dice silencio. Eso también es un código. Hay infinitos códigos, hay algoritmos que configuran códigos. Y toda esta codificación, toda esta señalética, todo lo que comprende los procedimientos del cómo hacerlos, registrados de esta manera, como conjunto de reglas, son los que hemos de cumplir para que efectivamente los procedimientos que son parte de un proceso nos conduzcan a un resultado adecuado, planificado. Agreguemos el término gestión, muy venido a la moda, ¿no? Muy repetido. Y muchas veces se confunde la palabra gestión con la palabra administración. Observemos. Gestión es la acción de administrar, la acción. La administración es la gran disciplina que nos permite organizar algo, que nos permite planear, primero diagnosticar, planear, organizar, ejecutar y evaluar, ¿no? La gran cadena de la administración. Pero eso es el qué voy a hacer. El cómo lo hago. Aquí viene entonces ya la palabra gestión. ¿Cómo lo hago? La acción de administrar, de dirigir recursos para lograr objetivos. Esa acción, ese proceso de ejecución debidamente mapeado en lo que llamamos la línea de gestión es lo que hará que el ordenamiento de una institución funcione bien. Y tenemos el término, para el caso que nos interesa el día de hoy, lo educativo. Entendida como toda experiencia que provoca un efecto formativo en la manera en que el individuo piensa, siente o actúa. Estos cuatro términos y un quinto que incorporaremos varios slides más adelante son los que ahora tomaremos atención para explicar el por qué los procesos son clave en la gestión educativa. Entendamos algunas orientaciones sobre el particular, cuáles son las tendencias, ¿no? Veamos esto. Hablamos ahora de patrones de cambio, ¿no? Se dice que lo único constante en la existencia humana ha sido el cambio. Bueno, en la existencia del planeta es el cambio. Hoy en día tenemos un tipo de planeta que no tiene nada que ver con la fauna, flora y clima de hace 200 años o de hace 1000 años o acaso hace 10 millones de años. Todo ha ido cambiando y seguirá cambiando. Estos patrones de cambio en diversos ámbitos, como son la moda, la tecnología, la economía, la sociedad, el comportamiento humano, las modas referidas al vestir o al actuar, o la tecnología, conforme ha venido evolucionando, o en el mundo del deporte, o en todo, hay patrones de cambio que son muy diversos y que están implícitos en toda la actividad humana. Esto que ya lo hemos reconocido y todos decimos, sí, pues todo cambia, también se refiere a propensiones, a inclinaciones hacia ciertos fines o hacia ciertas ideas. Orientaciones relacionadas a cómo induzco el pensamiento. Y sobre esto expertos son los publicistas, ¿no? Cómo generan inclinaciones de consumo, por ejemplo. Y eso obedece a un proceso de inducción conductual.
Eso es toda una disciplina. Y también dentro del ámbito de las orientaciones, debemos comprender que hay una tendencia que indica hacia dónde se dirige algo o la dirección predominante de un fenómeno. Esta palabra tendencia viene a ser muy utilizada ahora con el impacto de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales promueven tendencias, promueven comportamientos, promueven que algún fenómeno ocurra. Lo hemos visto en el espacio de la política inclusive, ¿no? Países en donde a través de las redes sociales se han convocado a los ciudadanos y se han generado concentraciones masivas. Es parte de lo que ahora también entendemos como tendencias. Tendencias en el uso de determinado producto. Los publicistas empiezan a utilizar las redes sociales para orientar la tendencia de utilizar ropa deportiva, por ejemplo, la mejor zapatilla, el mejor polo, y para cada estación. Ahora hay tendencias también respecto de los alimentos. Y hay expertos en inducir el consumo de determinados productos, eh, frutas, y te dicen, esta fruta le hará muy bien para determinada parte de su cuerpo y se genera una tendencia para consumir manzanas o cualquier otra cosa. Todas estas orientaciones tienen que ver con procesos del comportamiento humano. Y en este marco, ya que están las redes sociales inmersas y que son la portabilidad de las tendencias, y eso es un recurso tecnológico, comprendamos que hay un predominio de la tecnología. ¿Y qué es tecnología? En los coloquios, en más de una ocasión, hemos repetido este tema de qué es tecnología, porque consideramos oportuno tratar el tema con precisión. Veamos qué es tecnología. Un conjunto de conocimientos, técnicas aplicadas, subrayado, por favor, técnicas aplicadas tienen mucho que ver con lo que ahora vamos a explicar. Es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas de manera organizada para alcanzar un objetivo específico, ya sea la solución de un caso o la satisfacción de una necesidad humana. Para quienes nos acompañan en los coloquios y para quienes ahora están por primera vez, también subrayar que preferimos decir caso, no problema. Hoy en las instituciones, en las oficinas, en las empresas privadas, en los ministerios, se plantea el estudio de casos, el concepto del caso, la prueba de concepto, que no es otra cosa que análisis de alguna casuística. El caso se ha convertido en el tema que interesa para construir alguna solución, algún hecho dentro de una institución. Y queremos sustituir la palabra problema porque eso significa otra cosa. Y también sugerimos que en educación básica regular dejen de utilizar la palabra problema y preparen las mentes de los chicos para el estudio de casos, que es la frase y el concepto que se utiliza en toda actividad estatal o privada, de todo nivel. Además, porque a los niños decirles el problema de matemática, por ejemplo, es recordarles los problemas domésticos. Ya basta que en la casa papá y mamá discutan por distintos problemas que muchas veces generan afección psicológica. Y los niños absorben el problema hasta convertirlo en una deconstrucción anímica. Entonces, por todas estas razones, es que en los coloquios desde la UNI siempre insistiremos en utilizar el término caso, porque los casos son los que son tema de análisis en la industria, en las municipalidades y en toda actividad humana. Pero centrándonos en lo que es tecnología, esta proviene de una cadena de investigaciones. Lo primero que acontece en la construcción de conocimiento humano es la investigación científica pura, ICP.
Es la exploración que hacen los científicos libremente de lo que hay en la naturaleza o de los hechos sociales, tocar los temas tal cual e investigar sobre ellos qué contienen. Tengo agua, ¿qué contiene el agua? E investigo de manera pura, donde no hay ningún condicionamiento. Quiero saber qué hay allí. Eso es investigación científica pura. Luego viene lo que se conoce como investigación científica aplicada. Tomé el agua, ya sé lo que tiene, cuántas moléculas de hidrógeno, cuántas moléculas de oxígeno, y estudio su comportamiento. Por ejemplo, la reacción ante otros elementos, ante el calor, ante el frío. Y ya encuentro conclusiones de comportamiento. Ya estoy haciendo investigación científica aplicada. Luego viene la investigación técnica pura. Ajá, con el agua he hecho determinado estudio, encontré cómo se compone el agua, luego encontré cómo reacciona a determinados elementos y luego encontré que me puede servir para determinados tratamientos e inventé el agua oxigenada. Y eso es una invención que surge de la investigación técnica pura. Ya tengo agua oxigenada, pero luego viene la investigación técnica aplicada. Tengo el agua oxigenada. Y ahora, ¿cómo convierto esto en una industria de envases para que contenga el agua oxigenada y poder transportarla a los consumidores y genero mercado? Eso ahora, ya constituido como un proceso de investigación, da lugar a una técnica aplicada que se llama agua oxigenada, envasada, lista para ser transportada. Y recién aparece la tecnología de transporte, la tecnología de envase, la tecnología de estudios de mercado. Recién aparece la tecnología después que ya tengo una técnica aplicada. Precisiones. Veamos esto. Hay una serie de componentes que fortalecen el concepto de tecnología. ¿Cuáles son esos componentes? Veámoslo. Entonces, tecnología es una técnica aplicada. Dijimos, el envase de agua oxigenada lista para la distribución, ¿no? Bueno, pero acá viene un valor añadido. ¿Cuál será? El envase. ¿Qué más será? La línea de producción industrial. ¿Qué más será? La línea de transporte. Entonces son nuevos conocimientos que se van añadiendo a la misma técnica que se logró. Luego viene lo que se llama innovación e innovación continua. Hoy día voy a transportar por barco o por avión o por carro o por camioneta, dependerá del volumen, dependerá del mercado, dependerá de la distancia. De repente en una cámara de hielo y es un transporte en refrigerante y ya tengo una cadena de suministros. Ya hay un proceso de innovación. Y finalmente, la R de rentabilidad. Ya tengo un buen producto, ya lo transporté, ya llegó al mercado, ya se generaron una serie de procesos de innovación para la mejora de costos, por ejemplo. Ahora ya tengo el producto, o sea, ya hay producción, ya está en el mercado, pero ahora debo lograr que ese mercado responda, vienen las estrategias de marketing, de publicidad, y consuman lo que he producido y genere rentabilidad. Cuando genera rentabilidad, alcancé la productividad. Antes solamente tenía un buen producto, pero si generé rentabilidad y buena rentabilidad, tengo una buena productividad. Esto, la suma de técnica aplicada más valor añadido más innovación más rentabilidad,
son los cuatro componentes de la tecnología. Si uno de ellos no existe, no es tecnología. Tengo una muy buena computadora, con un gran procesador, con un gran disco duro, con una buena placa. Pero lo que tengo es una computadora, tengo una caja con un componente electrónico que funciona muy bien, de maravilla. Pero ¿y si no tiene software? Ah, ya tiene software. Yo lo que tengo ahí es una tecnología de computación, de procesamiento de datos, pero todavía no es una tecnología de mercado. Para que sea tecnología de mercadeo, la inserto en una actividad productiva y en la computadora tengo mis hojas de cálculo, mis hojas de costos, mis predicciones de mercado. De repente también la computadora del vehículo, hoy los camiones, los carros son computadoras con ruedas y tengo todo un sistema de transporte debidamente automatizado, sincronizado, con todo un mecanismo de seguimiento automatizado, con datos del mercado. Recién allí puedo decir que tengo tecnología empresarial, cuando he generado todos esos componentes que le dan a la computadora un valor añadido de mercadeo, de producción industrial. O podría ser la computadora en el laboratorio de un colegio. Es tecnología de cómputo, pero todavía no es tecnología educativa. Se va a convertir en tecnología educativa cuando el docente la aproveche en un modelo metodológico y genere aprendizajes y los estudiantes la sepan utilizar para generar conocimiento. Recién tengo tecnología educativa asistida por las computadoras. Entonces, es conveniente estas precisiones porque si alguno de los asistentes a la sala hoy van a hacer un doctorado, por ejemplo, allí sí las precisiones son absolutamente necesarias. Y si ustedes van a ir a un directorio en donde hay especialistas, tienen que llevar un lenguaje con las precisiones del caso, porque si no, no se van a dejar entender. Esto, por si acaso, es un concepto instituido, digo instituido porque es comúnmente aceptado a escala internacional por Mario Bunge. Ahora bien, si no hay innovación, puede ocurrir, entonces tenemos una tecnología intermedia. Hay muchas tecnologías intermedias. La tijera es una tecnología intermedia. La usan los costureros, los sastres, el ama de casa, los médicos, una enfermera, todos tenemos una tijera, ¿no? Una chaquillacta, y hay muchas otras más herramientas que se llaman tecnología intermedia, porque generan rentabilidad. Hay un valor añadido, puede ser de metal, de mango más largo, más corto, es una técnica aplicada, calidad de acero en la producción, en fin. Pero si no hay innovación, entonces se llama tecnología intermedia. Bueno, hay una ruta tecnológica para este decenio que estamos atravesando. Estoy colocando un marco tecnológico para llegar a los procesos y luego poder llegar a la automatización de los procesos. En este marco tecnológico hay una serie de componentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, que ya es una realidad, ¿no? Que ya está en los escritorios de la mayoría de ciudadanos del planeta. El aprendizaje automático en la mayoría de ingenieros que trabajan en líneas industriales o en automatización de recursos en general, el machine learning. Pero ya tenemos también el Internet de las cosas que cada día está más cerca de todos, ¿no? Ya el móvil prácticamente se convirtió en un instrumento de Internet de las cosas. Es sensórica, ¿no? Hay móviles que ya le pueden hacer sensórica del flujo de sangre de las personas. Hay aplicaciones que ahora ya llegan por el móvil, le dicen descárguela para que pueda usted reconocer eh, su hipertensión, su línea diabética, en fin, hay varias para distintos comportamientos humanos, y los wearables, o justamente hay polos inclusive hoy en día que tienen sensórica para medir el comportamiento del organismo.
tenemos la Big Data y la analítica aumentada, que ya todas las empresas están encaminadas hacia el Big Data, que son los grandes volúmenes de datos, por ejemplo, de los 32 millones de peruanos, ¿no? Los censos sirven ahora para construir Big Data y se hace analítica aumentada, en donde, por ejemplo, a una base de datos de la población peruana le incorporo alguna variable que puede ser consumo de determinado producto y ubico por zona geográfica, edad, género, quienes podrían consumir más determinado producto y hago análisis de mercado. Aumento más productos en función de las posibilidades de consumo, dinero, ¿no? La disponibilidad financiera del público objetivo. Y entonces hago análisis donde hago proporciones de consumo aumentado. Bueno, y, y estudio la viabilidad. De repente el resultado es no viable y para eso sirve. Espacios inteligentes y lugares inteligentes que ver con la territorialidad asistida por sensórica y la sensórica de clima, de calidad de tierras, de población en territorios, de productos agrícolas en territorios, de contaminación ambiental, las cadenas, los bloques de cadenas, los smart contracts distribuidos, que son contratos inteligentes. Bueno, las cadenas estas son establecimientos de computadoras concatenadas de tal manera que lo que hago en la ventanilla de un banco tiene soporte en distintas computadoras, de manera que es imposible que el dato se pierda, ¿no? Esto, ya que ya existe, es una tecnología de registro distribuido, descentralizado, y donde se almacena información de forma tal que sea seguro en bloques enlazados de una cadena, sea seguro que la data no se va a perder. Muchas empresas ya están usando esos blockchain. Y la computación en la nube, cloud, ¿no? Este es un anglicismo que ya se incorporó en el diario hablar de las personas en nuestro medio también, ¿no? El cloud, la computación en la nube y el edge, ¿no? Bueno, esto ya es un nuevo fortalecimiento a la actividad humana en nuestras manos. Esto ya existe. Esto que en el año 2015 era pronóstico, hoy es una realidad. Esto que en el 2060 era ciencia ficción, hoy ya es realidad. Y vendrán otras realidades. Vamos a revisar muy rápidamente este estudio que hizo Huawei. Novedades para la salud. La gestión del ciclo de vida del paciente impulsado por inteligencia artificial ya es una realidad. Alimentación. Agricultura de precisión y granjas verticales inteligentes ya es una realidad. En Perú hay una industria agroexportadora que ya empezó a utilizar este tipo de granjas verticales. Chile nos gana en producción vitivinícola porque, a pesar que tienen la tercera parte de territorio para la siembra de uvas que Perú, a pesar de eso, producen 6 veces más que nosotros, porque utilizan granjas verticales inteligentes. El espacio de vida de hogares inteligentes y conectados también ya es una realidad. El transporte. Ya hay carros eléctricos en nuestro medio. En Estados Unidos hay varias ciudades. California es una de ellas, donde ustedes encuentran taxis sin chofer. En China, en Japón, ya. En Europa también hay ciudades en Alemania que empezaron a utilizarlas. Ciudades inteligentes, ¿no? Eso es lo que se aspira. Con una infraestructura digital y gobernanza eficiente, sensórica, de control de gases tóxicos en la ciudad. Ya eso en España, en Italia, en Francia, es total. Empresas con robots colaborativos, la era del 5G ya llegó acá en nuestro medio, repito, en algunas empresas agroexportadoras ya instalaron robots que responden a sensórica y comunicación de 5G. Y la energía de redes inteligentes y redes y energía renovable, cómo lograr
que el consumo eléctrico sea menor o el consumo de agua sea menor, ya hay sensórica para eso y ya hay empresas peruanas que han empezado a utilizarla. Y esto se va a incrementar y cada vez va a ser mayor. Pregunto, lo pregunto por primera vez, ¿las escuelas peruanas están preparadas para preparar mentalidades para este tipo de escenarios? Las universidades peruanas, todas en su conjunto, cualquiera que sea la especialidad, ya incluyeron todos estos conceptos. Hay una cultura tecnológica en marcha sobre eso. Los educadores, sobre todo, tenemos mucho que hacer. Es conveniente ver esto, lo voy a tratar de ver muy rápidamente en menos de 10 minutos, las 13 tendencias tecnológicas que se avecinan y que en este año ya marcaron su gran despegue, ¿no? Es decir, hay un aceleramiento en las tendencias emergentes y se redefinen las maneras como las industrias producen. Y esto ya es una realidad, ¿no? Acá en nuestro medio ya hay una clínica que utiliza robots para cirugía. Está a la espalda del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Es una entidad privada. Y según Digital School Innovation and Entrepreneurship Business School, bueno, ah, ellos dicen que la inteligencia artificial agéntica también ya es una realidad. Esta es un tipo de inteligencia artificial que se utiliza sobre todo en instituciones que hacen estudios de mercado. Hacen decisiones por sí mismas, toman decisiones, planean, se ingresa la data, se alcanzan determinado tipo de preguntas o comportamientos esperados y el sistema, la inteligencia artificial agéntica, planifica, interactúa con una serie de herramientas de sensoreo, toma decisiones, es autónoma y produce resultados, y produce pronósticos, y produce planes de cómo ingresar al mercado o desplegar determinadas estrategias. Eso ya existe. En nuestro país todavía no he visto quienes la utilicen desde el inicio, pero sí ya he visto que hay empresas que utilizan los resultados que producen las casas matriz, sobre todo las empresas que venden carros, ya la están utilizando. La inteligencia artificial avanzada, que es un tipo de inteligencia artificial que aprende por sí misma, no necesariamente planifica como la agéntica, necesita que se le insuma programación y ya luego opera por sí misma, sobre todo en las líneas industriales. Bueno, tenemos la computación cuántica en problemas complejos, ¿no? Esto ya llegó. Brasil, Chile, Argentina ya tienen computadoras cuánticas en las universidades. Perú la va a tener antes de fin de año en la Universidad Nacional de Ingeniería. A todos ustedes están invitados, les avisaré el día de la inauguración. Y será la primera dotación de computadoras cuánticas que habrán en Perú. Les doy la primicia. Pero esto va a servir para estudio de problemas complejos, donde se necesitan algoritmos muy complejos, muy pesados, por decirlo también así, que van a hacer procesamiento con altos volúmenes de datos en mínima cantidad de tiempo. Las pruebas que hicimos con el proveedor han sido muy buenas y nos han dejado totalmente convencidos de este paso cualitativo que va a dar la universidad. Luego tenemos la criptografía postcuántica, ¿no? Esto es interesante que lo tengan en cuenta porque estamos ante la necesidad de normalizar codificaciones, protocolos de comunicaciones. Eh, en Estados Unidos hay una organización muy antigua, cuando no existía todavía la inteligencia artificial y la computación cuántica ya funcionaba, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, muy utilizado, comúnmente aceptado en todo el planeta, donde hacen estudios permanentes de codificación y protocolos de
de comunicaciones entre sistemas. Generalmente se estandarizan determinados algoritmos. Hay uno que se llama el PQC, ¿no? El ML-KEM. No es necesidad que lo copien. Hoy día sé que viene un experto, vamos a tener un coloquio dentro de algunas semanas para ver este tema. Y lo que se quiere es que en las universidades ya se vayan insertando en todas las especialidades de ingeniería, administración, economía, el conocimiento de estos temas, porque con estos temas, la próxima década van a trabajar todos los sistemas de información. Las universidades tienen la obligación de incorporar esto en sus currículos ya, no esperar que el mercado explote y no tenemos profesionales que lo sepan utilizar. Luego, ver el blockchain, hablamos de las cadenas, ¿no? Los bloques de cadenas, y esto está aplicado generalmente a los procesos de sostenibilidad y de seguridad también. Tenemos la seguridad contra la desinformación, los fakes, ¿no? Esas noticias falsas. ¿Cuál sería la seguridad contra la desinformación que deberían aplicar los educadores? Preparar a los estudiantes de la escuela básica regular para que no mienten, para que no falseen, para que además sepan detectar cuando les mienten en las redes sociales, ¿no? Hay una tecnología verde que ya existe, sensórica, para ver calidad de clima, calidad del aire, de la tierra, de las plantas, pronósticos de plagas. Esto ya se está usando y acá en Perú también. No se ha diseminado a gran escala, pero ya hay muchos lugares en nuestro país donde esto se está utilizando. En Trujillo, hay una industria agroexportadora, lo propio que en Lambayeque, Piura, en Ica. No he visto mucho en zonas altoandinas, pero espero que pronto ya se incorpore. Este es un tema que nos interesa a todos los educadores, porque ya sabemos la composición subatómica de la composición atómica de las neuronas, y las neuronas son un componente que debes obligado estudio en los currículos de formación docente. Si no conocemos cómo funcionan las neuronas desde su estructura subatómica, no estamos preparados para educar. Esto que acabo de mencionar, que puede parecer una sentencia extrema, no, no lo es, porque ya hay bastante ciencia avanzada de cómo funciona la actividad eléctrica del cerebro y las ondas cerebrales. Acá en los coloquios hemos tratado este tema y vamos a insistir en el mismo porque vamos a recomendar que las facultades de educación incorporen estos temas, la de psicología también, en la formación de sus profesionales. No solamente es un tema clínico para neurólogos, es un tema también que en sus conceptos básicos del comportamiento neuronal, los educadores lo deben conocer. Tenemos también los robots polifuncionales, ya existen, en algunas industrias peruanas empezaron ya, aparecieron, y la computación espacial, ¿no? Los vuelos no tripulados ya existen también, los drones, entre otros. La computación energéticamente eficiente, cada vez hay procesadores que consumen menos electricidad, cada vez hay sistemas de grandes servidores que consumen menos humedad, menos agua. El chat GPT, cada vez que ustedes lo utilizan, en algún lugar se están consumiendo miles de litros de agua. Eso se está mejorando. Era un defecto de esa tecnología, pero está mejorando increíblemente. Y tenemos pues la computación cuántica sumada a la inteligencia artificial. Ese va a ser el escenario de nuestros hijos. Ese es el escenario de los estudiantes de la educación básica regular. Ese es el escenario de los profesionales que en estos tiempos terminen su carrera. Hoy conocí que en la Junta Nacional de Justicia están preparando cursos de inteligencia artificial para los abogados. Y cuando las computadoras cuánticas estén acá, va a ser necesario que las incorporen en la velocidad de procesamiento y en el volumen de procesamiento, porque si eso lo hacen los ciberdelincuentes, ¿cómo no tendremos que hacerlo
quienes nos preocupamos por la ciberprotección. Bueno, sí, pues avecinan momentos en donde esto será de absoluta necesidad de dominio. El mes de octubre ha sido el mes de la concientización internacional de la ciberseguridad. Miren ustedes la escala de preocupación que los organismos internacionales han asumido sobre esta materia. Obligación de los docentes de todos los niveles tratar este tema y lo vuelvo a preguntar. ¿Están las facultades de educación y los educadores preparados para este salto cualitativo? Dejo la pregunta por segunda vez. Y vienen las plataformas de gobernanza, justamente las plataformas del cómo gestionar la inteligencia artificial con mentes formadas sólidamente en ética, ¿no? En la conducta de la verdad también. Todo se transforma y la expectativa de los 17 objetivos de las Naciones Unidas pueden ser tratados con reticencia, hay alguna incertidumbre, no todos están convencidos, pero es una ruta. En todo caso, cada país, cada escuela, cada universidad, cada docente podrá hacer los ajustes y sistematizarla de acuerdo a lo que considere por conveniente, pero no dejan de ser 17 objetivos interesantes. La dosificación dependerá de cada quien. La incertidumbre generalizada que hoy día imponen los cambios y las conductas de los políticos y de las empresas y de las políticas monetarias y fiscales generan estrés. Bueno, eso se va a ampliar, ¿ah? Se va a ampliar. Así que es necesario preparar a nuestros chicos también para que se desempeñen en ambientes de alta presión. Y la posible crisis climática, ¿no? Que puede generar disminución de campos agrícolas. Prepararnos para ese espacio. Bueno, todo se transforma y la quinta revolución industrial ya empezó. Sí, se había pronosticado para el 2030 y de hecho se sigue, las agencias y los autores insisten en que se formalice todavía para esa fecha. Pero mucho de lo que se había pronosticado para esa fecha ya está siendo intensamente utilizado ahora. Bien, los procesos estratégicos y la transformación de las aulas. ¿Se transformaron las aulas? Desde el año 1984, que ingresaron las computadoras por primera vez a las aulas en Perú, se anunció que mejoraría la calidad de la educación, que habrían grandes transformaciones, que habrían acontecimientos de nuevos pareceres en la calidad del producto educativo. ¿Sucedió? No sucedió. Y no sucedió no por culpa de las computadoras, sino porque los docentes no estuvieron preparados para dar el salto. ¿Por qué sí sucedió en otros países en donde se usan las mismas computadoras? Las mismas. No son mejores, no son más potentes, no tienen mejor procesador o mejor disco duro o mejor teclado, ¿no? Son las mismas. Pero ¿por qué los ingenieros japoneses hacen mejores cosas que los ingenieros peruanos? ¿Por qué? Porque hubo un modelo metodológico que indujo al desarrollo racional y al tratamiento especializado de la información con habilidades de razonamiento y la creatividad a las que se incorporó la habilidad digital, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda ahora la transformación cuántica y lleguemos tarde, que no ocurra eso. La transformación es un proceso y eso es lo único que no va a cambiar, ¿no? El cambio, la redundancia valga. Esto fue lo que conocimos, esto es lo que conocí cuando fui al colegio por primera vez. Y esto es lo que muchos conocimos. Y ahí nos educamos, ¿no? En aulas de este tipo. Y vino la pizarra clínica y un día nos dijeron cuidado con los plumones porque si bien es cierto que la tiza dejaba un polvillo en el ambiente que bloqueaba las fosas nasales, las pizarras acrílicas, los plumones contenían plomo que envenenaba también el ambiente. Bueno, llegaron finalmente las pizarras interactivas electrónicas que son computadoras
Llegó una última versión hace pocas semanas a Perú de unas computadoras en modo pizarra. Ya están en el mercado peruano. Ya son muy utilizadas en muchísimos países, universidades y colegios. Son computadoras en realidad, touch screen, fantásticas, que se pueden utilizar en aulas multifuncionales, en aulas en donde tengamos estudiantes en aula y estudiantes en línea, porque esta computadora también funciona con un espacio de videoconferencia. O sea que pueden tener allí, en la misma pantalla pizarra, un espacio de videoconferencia viendo a los estudiantes en línea y los otros espacios donde está el material que el docente está trabajando. Y puede escribir con un plumón que no tiene plomo y que es un plumón tipo touchscreen, ¿no? Con el cual ustedes pueden ir escribiendo y se va registrando en el disco duro. Queda grabada la clase. Claro, los docentes vamos a tener que aprender a ser arquitectos de pizarras electrónicas, ¿no? Para tener un aprovechamiento del espacio idóneo. Bueno, creo que esto es el mejor ejemplo para explicar la transformación de las aulas. Pero una cosa es la arquitectura del aula y otra cosa es la gestión del docente. Y es allí en donde las facultades de educación tienen una agenda pendiente. Veamos. Voy a incorporar ahora el término estratégico. Fue anunciado. ¿Qué es esto? Es el arte de la acción. Es todo lo importante para alcanzar un fin. Eso es lo estratégico. ¿Y por qué resulta interesante para nosotros? Porque lo estratégico es clave, para lo cual se usan códigos de gestión denominados indicadores. Entonces viene la pregunta, ¿cuáles son nuestros indicadores de impacto? ¿Cuáles son nuestros indicadores de éxito, de eficiencia, de eficacia? Cada uno de ellos tiene su propio espacio. Es un buen indicador que la mayoría de estudiantes esté jalado en lógico-matemática. Es un buen indicador que en el 100% de las universidades peruanas, 100% de las universidades peruanas, en el primer ciclo, los estudiantes rompan récords de desaprobación en los cursos de matemática. ¿Qué está sucediendo? Esto no está publicado, no está dicho en los medios, pero en las universidades lo sabemos. ¿Qué hacemos? Tenemos que establecer una comunidad de diálogo con la educación básica regular, trabajar en conjunto y ver cómo nos ayudamos para mejorar la calidad del producto educativo. Eso sería arte de la acción. Y los indicadores, que no son otra cosa que códigos de gestión, deberían ayudarnos a tomar acciones que permitan una cruzada nacional por el mejoramiento de la calidad educativa. Eso no se arregla con leyes, ¿no? Eso se arregla con mejores modelos metodológicos, no con otra cosa, ni siquiera con currículos, eh, el mismo currículo que tenemos ahora, tal como está, puede servir para alcanzar mejores resultados, pero sí tenemos que modificar las metodologías. Esa es la clave y sobre eso tendríamos que actuar en concurrencia la educación básica regular y la educación superior. Más aún, en la necesidad de generar mentes racionales que superen la habilidad de la competencia digital para dar el salto a la habilidad de la competencia cuántica. Entonces, tenemos que un proceso estratégico es importante. ¿Qué es un proceso estratégico? Es la serie de pasos o etapas que una organización prevé y realiza para alcanzar sus objetivos y adaptarse oportunamente a los cambios. Con oportunidad. Todo lo que he mencionado anteriormente respecto a la tecnología es lo que va a estar en nuestras manos, ya está en nuestras manos y va a provocar cambios sustantivos en las actividades productivas. Entonces, si la actividad educativa no es concurrente, vamos a estar siempre atrasados. Entonces, no nos quejemos de lo que ocurre si no hicimos algo para que no ocurra, ¿no? Bien,
Entonces, el insumo clave del modelo que define la dirección y el rumbo de una organización educativa o de todo tipo de gestión. Eso es el proceso estratégico. ¿Cuál es el proceso estratégico que definimos desde el aula, desde la escuela, desde la universidad, desde el país, para lograr ciudadanos más competitivos, a la luz de la inserción de las tecnologías, que ahora ya están a la vista? Y tenemos por añadidura entonces los procesos en la transformación de la educación. Veamos esto. Hay que conceptualizar la educación como proceso estratégico. La educación no es un tema para el presente. Usa el presente, pero es un tema para el futuro. Esto ya es una reconceptualización en el diseño de las estrategias educativas. Primero, el análisis situacional, ver el presente. Segundo, la formulación de base, ¿qué quiero hacer? ¿No? Entonces, en el análisis situacional tengo el diagnóstico. En la formulación de base tengo la visión, la misión, los valores y los objetivos. Sugiero, no redacten una visión o una misión de 100 o 200 palabras. Redacten una visión o una misión de muy pocas palabras, que todos las recuerden y que todos se comprometan en ellas. La escuela americana en ese sentido es muy pragmática y aunque ya en algún coloquio anterior se citó, lo repetiré. ¿Cuál era la visión de la NASA en el proyecto Apolo 11? Tenía muy pocas palabras. Era simplemente llevar al hombre a la luna. Punto. Esa era la visión, llevar al hombre a la luna. Pero cuando leo la visión de muchas instituciones acá y en muchos lugares, es un discurso. En una universidad a la cual asistí como asesor, mostraron su proyecto de visión, estaban ahí estudiantes del tercio, y cuando el funcionario terminó de leer la visión, le pregunté a un alumno, por favor, ¿podría usted volverla a leer? La leyó. Al final le pregunté, alumno, sin leer, ¿me puede usted decir cuál es la visión? El chico me quedó mirando y me dijo, no, ¿puedo volver a leer? Es decir, le redactamos tanto que nadie se acuerda de lo que leyó al terminarlo. Y con la misión pasa lo mismo. Pero con una visión como la que acabo de mencionar del Apolo 11, llevar al hombre a la luna, esa visión es válida para el científico más experto como para el técnico menos importante, entre comillas, lo de menos importante, porque todos son importantes, ¿no? Y todos se comprometen, se comprometieron. ¿Y cuál era la misión? Bien simple, traerlo de regreso. Punto. Visión, llevar al hombre a la luna. Misión, traerlo de regreso. Porque en eso estaba todo el conocimiento que tenían que volcar en términos de calidad de nave, resistencia de nave, motores de nave, seguridad para el astronauta, alimento del astronauta, ruta en la cual tiene que la nave ingresar al planeta Tierra, temporalidad y todos los algoritmos y álgebras que tenían que estudiar para construir el éxito de la misión Apolo 11. El objetivo era llegar a la luna. La visión era llevar al hombre a la luna. Y la misión era traerlo de regreso. Qué simple, qué fácil de recordar y qué fácil de comprometerse, ¿verdad? Formulación de base. Definición de un modelo. Implementación. Ejecutarlo, ¿no? Y en la definición de un modelo tenemos la representación simplificada de la realidad que se desea. Simplificada. La implementación es toda la ejecución o puesta en marcha de una idea programada y finalmente tenemos la evaluación y control básico. Con esto garantizan el éxito, medir el impacto y la efectividad para asegurar que lo planificado suceda. Claves de un proceso estratégico, aquí las tienen. ¿Qué se gestiona? Los fundamentos, la innovación, la calidad, el cambio, la comunicación.
¿Qué es cada uno de estos? La axiología, los perfiles son los fundamentos. La innovación, los nuevos productos, servicios o procesos. Los procesos se van innovando permanentemente. La calidad, ¿no? La mejora continua de procesos y productos que impactan en la innovación. El cambio, que es la adaptación a los cambios. No creamos que un plan hoy en día puede durar 10 años. Hay que adaptarse permanentemente a los cambios. Hay universidades ahora, sobre todo en el extranjero, en donde el plan de estudios de una carrera ya no es rígido. No es rígido. Porque hay tales cambios que a mitad de carrera, de pronto es necesario hacer modificaciones en el currículo. Y eso no significa que le voy a decir al estudiante, oye, ¿sabes qué? Tienes que matricularte otra vez en otro año de estudio, como ocurre en algunas universidades peruanas, ¿no? Cambian el currículo y le dicen al alumno que tiene que llevar otro curso más. No, señores, los currículos tienen que ser flexibles, adaptables, porque los cambios sorprenden. Y la comunicación interna-externa, que es algo de suma importancia. Y quiero resumirlo en una palabra que la utilicé hoy en la mañana en un foro, el unitarismo. Qué importante es construir comunicaciones para generar el unitarismo en las instituciones, en donde todos se comuniquen para que todo funcione bien. No haya secretos, no haya reservas, todos se comunican en beneficio de los procesos de la gestión. Y lo mismo ocurra con los pares, con los externos. ¿Por qué medios? Bueno, veamos esto, ¿no? De los componentes de gestión. ¿Por qué medios? Bueno, el concepto de eficiencia, eficacia, el de calidad, el de sostenibilidad, el de alineamiento organizacional y llega el de automatización. En la gestión por procesos vamos a encontrar el diagnóstico, vamos a encontrar la planificación, la ejecución y la automatización. Procesos automatizados son fáciles de medir y por lo tanto fácil de retroalimentar y cautelar. Ahí ya aparecen los indicadores, ¿no? La eficiencia y eficacia depende del compromiso, la calidad depende de los indicadores, estar al día de cómo funcionan las cosas, la sostenibilidad de la proyectiva, hacia dónde voy, y el alineamiento organizacional de la integralidad, así como la automatización de la digitalización. Y pronto será de lo cuántico, ¿no? Ya esto llegará a ese instante. Bien, este mapa que habíamos visto a lo largo de toda esta charla, ahora le vamos a poner un poco de color. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven en esta imagen es todo lo que acabamos de hablar. Ven ustedes aquí escritorios con personas, son áreas, pueden ser oficinas, pueden ser universidades, pueden ser países. ¿Y qué utilizan? Inteligencia, herramientas de cómputo, herramientas de gestión, reportes, documentación, todo se documenta. Todo proceso tiene que estar debidamente documentado, legibles, que lo entiendan todos. Esta imagen representa la tecnología, las personas, la organización, las herramientas y la creatividad. Este mapa nos dice que el modelo que define la dirección y el rumbo de una organización se caracteriza por la calidad del análisis y las decisiones que favorecerán la eficiencia y el éxito. Tomen ustedes este mapa como un referente de modelo estratégico de gestión por procesos. El ámbito del ingeniero de procesos, a propósito, es profesionales especializados en ingeniería por procesos. O sea, la ingeniería de procesos es la disciplina.
Y la ingeniería por procesos es la acción. Ingeniería por procesos, calidad y aprovechamiento de las tecnologías de la información para instrumentalizar la gestión de las organizaciones, ¿no? Se puede automatizar el proceso de evaluación de 500 exámenes, sí, y el resultado puede estar en segundos, sí, y que tenga que utilizar una aplicación de RPA. ¿Y qué es RPA? Robotización de procesos automatizados. Y es un software, es una aplicación en realidad que puede utilizar Excel. Simplemente hay que saber utilizar el Excel y un aplicativo de inteligencia artificial. ¿Dónde se puede aprender a utilizar eso? En la uni y en otras universidades que ya enseñan RPA. Y los profesores ya no tendrán que tener un proceso de evaluación de largas horas, no dormir, cuando eso se lo pueden entregar a la computadora. Claro, tiene que estar el examen debidamente estructurado de tal manera que puedan alimentar la data del aplicativo, pero ya no tienen que someterse, pues, a la pérdida de sueño para preparar las actas, porque el RPA hace las actas. El RPA comunica a los alumnos sus notas. El RPA elabora las estadísticas. Bien, al especialista en ingeniería por proceso le corresponde la competencia en el diseño, gestión integral, incluyendo el factor humano, aplicación de herramientas, control del desempeño, fortaleza procedimental de la funcionalidad, futurología, ¿sí? Proyectiva o predictividad en la realización organizacional. Si una organización no ve el futuro, difícilmente se sostiene. ¿Una escuela debe ver el futuro? Sí. Y lo vamos a explicar con detalle en un slide más adelante. Los dominios de los procesos, orientado a la mejora del desempeño organizacional, al análisis, al diseño de optimización y control, así como la automatización de los procesos institucionales, reconociendo que la calidad en la gestión es un factor estratégico. La sostenibilidad, la eficiencia operativa y la generación de valor dependen del proceso de transformación continua. Continua. No hay procesos para el infinito. No. Bueno, los subprocesos del producto educativo y del proceso educativo, ¿no? El proceso genera el producto. Vamos a ver. El proceso, el gran proceso educativo está compuesto por varios subprocesos. Uno de ellos es el de enseñanza, en donde está el diseño curricular, la programación académica, la didáctica. Otro es las estrategias metodológicas para el aprendizaje, el factor del aprendizaje, las condiciones del aprendizaje, la ambientación del aprendizaje. Otro es la evaluación por procesos. Recordemos que esto lo pronosticó Gagné en el año 1950, pero no había las herramientas para poder hacer una evaluación por procesos con 50 alumnos, con 100 alumnos, que eran la cantidad de alumnos que había en aula universitaria decenios atrás. Hoy día eso ya no hay, ¿no? Pero igual todavía sigue siendo complicado la evaluación por procesos con 20, 30, 40 alumnos, cuando hay currículos frondosos y hay mucho material que trasladar al alumno. Pero ahora sí se puede hacer desde el móvil, teniendo un RPA, ya lo cité, o teniendo en un Excel, o una, en un cuadro de doble entrada, una lista de cotejo automatizada. ¿Se puede hacer evaluación por procesos hoy en día? Sí. La mejora continua, que depende de los resultados que se van detectando, y algo nuevo, algo en lo cual los educadores del planeta ya tenemos que comprometernos, porque la educación no puede ser para el pasado. ¿Qué son las actas? Las actas de notas son el resultado del pasado. No, pues, eso tiene que cambiar. Y por eso ahora se ha incorporado el subproceso de analítica predictiva. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en decirle al país o a la región o a la comunidad donde está la escuela o la universidad en qué servirá el producto educativo en un horizonte de 10 años. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Las facultades de educación están preparando a los maestros para hacer analítica predictiva a partir del producto educativo y en función de los planes de desarrollo
de su país? Esto tiene que incorporarse en las facultades de educación. Ya se está haciendo en muchos países. Y todo esto es un conjunto que corresponde al gran proceso educativo, pero todo está inmerso en una sociedad que es la que nos da el insumo del diagnóstico y es a la cual proveemos de ciudadanos con las competencias esperadas. Pero ahora aparece otro tema, ¿no? El concepto del presente hacia el futuro, que es a partir de la analítica predictiva. O sea, las aulas ya no pueden ser actas, o perdón, la actividad educativa ya no pueden ser actas que me indican el pasado. No, la actividad educativa tiene que ser pronósticos de inserción del estudiante en la vida social, desde el punto de vista de su lógica, de su creatividad, de su proactividad, de su fortaleza personal. ¿Y qué herramientas existen para eso? Una de ellas se llama ERP. Esto, ERP, es una palabra, son siglas que vienen del inglés. El CRM también son siglas que vienen del inglés. El ERP, que es planeamiento de recursos empresariales. La escuela es una empresa. ¿Y qué cosa es el CRM? La gestión de relación con el usuario. El alumno es un usuario. El padre de familia es un usuario. Estas herramientas permiten automatizar toda la vida institucional de una universidad, de una escuela. Debemos de prepararnos para su uso. El ERP, por si acaso, es una herramienta que tiene 50 años de antigüedad. En Estados Unidos todas las universidades lo usan, todos los colegios también. El CRM es una herramienta que tiene 25 años de antigüedad. Igual, todas las universidades de Estados Unidos en Europa la usan. Y sé que en unos países vecinos ya la empezaron a utilizar intensamente como herramientas de planeamiento y gestión, tanto el CRM como el ERP. En el caso de los servicios que provee el ERP, tenemos facturación, por ejemplo, ¿no? Tenemos el factor humano, las características, los currículos, para indagar afinidades, lo que necesitan, en qué se tienen que capacitar, inventario, finanzas. En el caso de facturación, yo diría que el reporte de competencia de los estudiantes son la factura que proveemos, ¿no? Porque ahí están los resultados. Ahí está el retorno que espera el padre de familia. Y todo lo que se adquiere en una escuela debería estar debidamente contabilizado. Y en relación a un CRM, todo lo que es pagos, mercadeo, todo eso se puede transformar a los vocablos que utilizamos en las escuelas, en las universidades, ¿eh? Es lo mismo, es afín. Bien, visto esto, veremos los beneficios. ¿Por qué esto es importante? Primero, por una eficiencia mejorada. Segundo, porque mejor procesos de toma de decisiones facultan para mejores resultados. Tercero, porque se necesita alcanzar una mayor satisfacción del usuario. Y aquí hay mucho por hacer. Y la gestión optimizada de la cadena de suministros. Si todos los procesos de la vida educativa estuvieran debidamente mapeados, esto que ven en el slide lo entenderíamos todos en conjunto por su importancia. Este videíto ya lo conocen algunos que ya nos ven con continuidad. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital.
Bueno, este es un diplomado que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado. Empezaremos clases en marzo. Quienes deseen participar en esta especialidad, tengan en cuenta que lograrán ustedes identificar la disponibilidad de tecnología digital vigente y ejercitarse con ella, aplicarla para dar soporte al proceso educativo y así optarán el diploma en tecnología digital y gestión educativa. Recordar que la tecnología digital y la gestión educativa son afines en tanto que el equipamiento, las aplicaciones y la conectividad, aportes de la tecnología digital, deben estar configuradas para que les sirvan a la gestión de modelos educativos, de los procesos educativos debidamente automatizados y de los logros con los cuales también podamos definir nuestra analítica predictiva y ofrecerle así pronósticos de desarrollo al país. Estos modelos, procesos y logros comprenden la gestión educativa y sugerimos que esté totalmente asistida por la tecnología digital. Tenemos un grupo de maestros de primera calidad, todos ellos expertos en educación digital, técnicas, metodología y regulación, y hemos incorporado al doctor Julio Núñez, un abogado, porque ya la ley obliga y la protección de datos es una obligación en todas las escuelas, en todas las universidades, en todos los niveles y en todas las especialidades. Bueno, estas son las maestrías que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería y una de ellas es la maestría en Ingeniería de Procesos. Para educadores, para economistas, para médicos, para ingenieros, para todo profesional de todas las especialidades. La recomiendo. Y por supuesto la maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital. Para alguna información sobre estos temas, comunicarse con Eric Rojas al 933-933-666. Un teléfono curioso, no difícil de recordar. Bueno, algunas ideas para el futuro: la formación del docente con mayor rigor humanista, mayor aprovechamiento de la tecnología de la información, comprender que los contenidos deben estar orientados a la identidad del individuo, a fortalecerla, el análisis y crítica orientada a los consensos de ideas, el debate, el diálogo, y tener muy en cuenta educar en el fortalecimiento de la verdad. Qué urgente es esto. Algunas estrategias: la educación en actitudes. No decimos educación en valores, porque los valores no son pedagogizables. Decimos en educación en actitudes, porque estos sí son pedagogizables. Y un individuo fortalecido, disciplinado en actitudes, vive en valores. El estímulo de la capacidad de la observación aguda, indispensable. Qué mal estamos educando o estimulando la capacidad de observar. Es urgente. Va a haber un coloquio dedicado únicamente al análisis y el estímulo de la capacidad de observación. Pronto, antes que termine el año. El establecimiento de gimnasios mentales. Todas las escuelas deberían de ser gimnasios mentales. La reformulación de los currículos de formación docente, fortaleciendo capacidades para desarrollar el pensamiento crítico, creativo, comprometido y colaborador, el colaboracionismo, ¿no? Bueno, la escuela básica debe desarrollar habilidades de observación y análisis, educar la matematización del pensamiento y no únicamente la matemática, formar en la competencia digital como factor de tránsito hacia la competencia cuántica, y en educación superior desarrollar potencialidades de análisis complejo y multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética. Finalmente, desde el desarrollo institucional y en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial, capacitar a los docentes en educación y digital, entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Algunas estrategias: definir macrocompetencias, la racional, la funcional y la ambiental. Y la racional incluye la competencia digital. Reestructurar las estrategias didácticas orientadas a la dosificación del consumo de tecnología de información. Acá hay un problema, ¿ah? No se dosificó y tenemos chicos que tienen una rabieta cuando no tienen el móvil y tenemos adultos que viven prendidos de la pantallita en vez de atender al docente o atender a la familia.
Y tenemos mesas de amigos donde cada quien está en el móvil y entre ellos no hablan. Eso es un defecto tanto de socialización como de desarrollo individual. Y en vez de crear mentes que se concentran, estamos creando mentes que se dispersan. Mucho que hacer. Bueno, y su aprovechamiento en todas las disciplinas del conocimiento humano. Hemos llegado al final. Este PowerPoint es de ustedes, solo tienen que suscribirse. En el chat está la lista de asistencia. Les voy a agradecer que la utilicen y agradecerles en nombre del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Arturo Talledo, por su asistencia a los coloquios desde la UNI, así como también el agradecimiento del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado. Estos correos, estos teléfonos para cualquier comunicación con nosotros. Voy